Muy bien, Amén. mis amigos. Sábado 16 de noviembre de 2024, Pastor Manuel Ospino, La Señal de la Cruz. El tiempo es suyo. Bendiciones. Muchísimas gracias, querido hermano Raúl. Es un gusto, como siempre, en el nombre del Señor, acompañarlos y estar en compañía de valiosísimos hermanos en la fe que se congregan a través de este grupo. Muy bien, nosotros en esta hora vamos a comenzar poniendo nuestras mentes y corazones en las manos del Señor para leer su palabra comenzando en Isaías capítulo número 11. Así que vamos a orar y nos vamos entonces a Isaías capítulo número 11. ¿Ok? Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo Señor, en el nombre precioso de Jesucristo el Señor, queremos nuevamente, Señor, entregar nuestras mentes y corazones en tus manos para ser dirigidos por ti. Por favor, llénanos de poder, llénanos de tu gracia, Señor. Quédate en medio de nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a Isaías capítulo número 11. En Isaías capítulo número 11, nosotros tenemos de las más preciosas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, de las más preciosas promesas. ¿Cuál es el contexto de Isaías capítulo número 11? Bien, el contexto del capítulo 11 del libro de Isaías nos viene dado por el capítulo número 10, el capítulo anterior. Y es que el capítulo anterior, el 10, nos presenta la incursión de el imperio asirio en territorio de Israel. En otras palabras, Dios habla de Asiria como el instrumento en sus manos, así le llama Dios, báculo de mi fuerza, báculo de mi poder. Asiria sería instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para traer justicia y juicio sobre el pueblo de Israel. Y como ustedes saben, en la historia, esto va a ocurrir. La historia nos da testimonio de que el imperio asirio destruyó los territorios de Israel hacia el norte de su territorio. Es decir, como se conoce, las 10 tribus de Israel fueron dispersadas, fueron transportadas, fueron arrasadas por la incursión de los reyes asirios, así como Isaías capítulo 10 lo estaba prediciendo. ¿Ok? Ahora bien, después de que pasase esa incursión, dejando destrucción delante de sí y detrás de sí, después de que acabase esa destrucción por parte del imperio asirio, la pregunta es, ¿qué iba a quedar? ¿Qué quedaría después de eso? De toda esa destrucción que como juicio y justicia Dios traía sobre Israel. ¿Qué quedaría? ¿Qué iba a quedar? Bueno, el capítulo número 11 de Isaías comienza diciendo las siguientes palabras. Miren esto. Dice el texto bíblico, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y entonces lo que nosotros vemos aquí es lo siguiente. ¿Cuál es la promesa que se le está dando al pueblo? Bueno, la palabra hebrea que se traduce aquí en Isaías capítulo 11 como vástago, ese pequeño vástago que retoña, es la palabra hebrea netzer. Y esa palabra netzer es de donde viene la palabra Nazaret.
Nazaret proviene de la palabra hebrea netzer. Lo que el texto está diciendo es que vendría un netzer, vendría un nazareno, vendría un vástago, un pequeño retoño que saldría de la tierra y brotaría después de que aquel árbol llamado Israel sería talado y casi destruido por completo. Después de la destrucción de Asiria, Dios estaba prometiendo, después de la venida de aquel imperio para hacer destrucción en el pueblo de Israel, Dios sacaría un vástago que saldría de la casa de Isaí, heredero de David, y se convertiría en aquella esperanza que retoñaba, aquella esperanza nueva, una esperanza que provendría de una nación como muerta. De allí vendría la esperanza de Isaí, el heredero de David. Eso es lo que el versículo 1 y 2 está prometiendo. Ahora, en el capítulo número 11, después de hablarnos de ese netzer, de ese retoñito, de ese vástago que saldría y representaría la esperanza para todo el pueblo, se nos presentan unas imágenes espectaculares, imágenes de paz, de bendición, de sosiego, de tranquilidad, imágenes de la misma tierra nueva, en donde se nos presenta a la bestia habitando con el animal doméstico, a la serpiente siendo pastoreada por un niño, al lobo y la oveja viviendo juntos, al tigre, al león y al cabrito comiendo paja. En otras palabras, se nos presenta la descripción de una tierra totalmente renovada, en donde la creación sería nueva, los órdenes de la creación mostrarían que verdaderamente la paz del Señor reinaba o reinaría sobre la tierra. Todo eso se presenta en el capítulo número 11 de Isaías. Y luego vamos entonces a trasladarnos a el primero de los dos versículos claves para nuestra presentación el día de hoy. Estos dos versículos son el capítulo número 11 y el versículo 10 hasta el versículo número 12. ¿Por qué son tan importantes estos versículos? Porque estos versículos nos van a presentar cuál sería la forma por medio de la cual Dios iba a lograr esa paz, ese restablecimiento de toda la creación, ese reordenar de todo el mundo para que la paz de Dios fuese y habitase en todo el mundo y la gloria de Jehová llenase la tierra como el mar es llenado por las aguas. Ok, vamos a ver cuál es la clave. ¿Cómo Dios espera producir semejante maravilla, restaurando todo cuanto existe? ¿Cómo Dios espera hacer eso? ¿Cuál es su plan para lograrlo? En Isaías entonces, Isaías capítulo 11, versículo 10, leemos lo siguiente. Vamos a mirar lo que nos dice el texto bíblico. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En otras palabras, ¿qué nos dice el versículo 10? El versículo 10 nos dice que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Es el vástago prometido en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Aquel vástago sobre quien el espíritu de Jehová estaría, espíritu de justicia, espíritu de juicio, espíritu de sabiduría, espíritu de gloria. Ese espíritu reposaría sobre la raíz de Isaí, sobre ese vástago, sobre ese netzer o nazareno.
¿Y qué sería lo que Dios haría con ese Netzer, con ese vástago, con ese heredero de la casa de Isaí? ¿Qué sería lo que Dios haría con él? Mira lo que haría. El cual o la cual, ¿qué es lo que Dios va a hacer con él? Estará puesta, la raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos. Y ahora mira cómo repite exactamente lo mismo en el versículo 12, pero antes vamos a leer el 11. Dice el versículo 11 y 12 lo siguiente. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar. ¿A dónde? ¿A quién va a recobrar? A Dios. Dios va a recobrar el remanente de su pueblo. Fíjate qué interesante. Dios alzaría su mano nuevamente. ¿Y la alzaría para qué? Para recuperar, para recobrar el remanente de su pueblo. Que aún quede en dónde? En Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat y en las costas del mar. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios haría con aquel pueblo suyo que todavía estuviese en medio de las naciones del mundo, dispersados por estas tierras? ¿Qué era lo que Dios prometía hacer? Mira lo que prometía hacer. Número 12, nuevamente dice el texto, y levantará pendón a las naciones. Fíjate, lo mismo que aquí dice acerca de la raíz de Isaí que estaría puesta por pendón a los pueblos. Aquí dice, en este caso, que el versículo número 12, que Dios levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces, a ver, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? ¿Cuál es la esperanza donde se cifra la expectativa del pueblo de Israel según la promesa de Isaías 11? ¿De qué se trata esa esperanza? Bueno, mire, la esperanza es sencilla. Resulta que por causa de su desobediencia, por causa de su reticencia a hacer la voluntad de Dios, por causa de no querer oír, Dios iba a permitir que el pueblo de Israel fuese dispersado. ¿Y a dónde iba a ser dispersado ese pueblo? El pueblo de Israel iba a ser dispersado en medio de todas las naciones. Y allí las nombra Egipto, Asiria, Patros, Etiopía y así sucesivamente. Entonces, ese pueblo de Dios que iba a ser dispersado, a ese pueblo se le promete que llegaría a un punto, llegaría un momento en el cual Dios levantaría un pendón y ese pendón era la raíz de Isaí, levantado por pendón a las naciones. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios que están dispersos en el mundo, están dispersos en las naciones, pudiesen ver la señal, pudiesen ver al pendón, al estandarte levantado, y cuando lo vieran, ¿qué iba a ocurrir? Iban a ser congregados nuevamente como el remanente de Dios, de todos los pueblos de la tierra, congregados en uno solo, como el remanente de Dios. Esa es la promesa. Eso es lo que está diciendo Isaías capítulo 11. Ahora, permítanme, antes de preguntarnos cómo esta promesa fue cumplida, permítanme comentarles algo acerca de la palabra que aparece allí en la Biblia como pendón, que aparece en Isaías, capítulo número 11 y el versículo número 10, y vuelve a aparecer en el versículo número 12. La palabra hebrea pendón es la palabra lanesh, así se dice. La palabra hebrea lanesh, traducida al español como la palabra pendón. Ahora bien, cuando la Biblia se tradujo por primera vez a
cualquier otro idioma que no era el hebreo, fue una traducción del hebreo al griego. Y esa traducción griega del Antiguo Testamento se llegó a conocer como la versión de los 70 o también conocida como la Septuaginta. Cuando esa palabra lanesh en hebreo, que traduce pendón al español, estandarte, ¿ok? Cuando esa palabra se tradujo al griego, miren qué cosa genial, maravillosa. Ellos escogieron la palabra griega semeion, que traduce literalmente señal, signo. Y esa palabra griega semeion es exactamente la misma palabra griega que el apóstol Juan utiliza en su evangelio, el evangelio de Juan, para designar todas aquellas cosas milagrosas que Jesucristo hacía para dar señal al pueblo de Dios. Por eso, cuando Juan escribe el capítulo número 2 de su evangelio, el evangelio de Juan en el capítulo número 2, Juan dice, y este principio de señales, la palabra es semeion en plural, semella, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿De qué se trata entonces lo que el Evangelio de Juan está diciendo? Bueno, el Evangelio de Juan nos está diciendo que Jesucristo está realizando las señales, los pendones que Dios utilizaría para levantar delante de las naciones y formar el remanente en derredor de su Hijo. Pero atención con esto. Cuando usted estudia el Evangelio de Juan, usted va a notar algo sumamente maravilloso. Y es que todas las señales, que son 7 en total, todas las primeras 6 señales apuntan a una última y más grande señal de parte de Dios para todo el mundo. ¿Cuál es esa señal? Vamos a mirar. ¿Cuál es esa gran señal que sería aquel pendón, aquel estandarte que Dios iba a levantar para los pueblos, para las naciones, para que su remanente fuese constituido? Vamos a mirar. Juan capítulo número 11 también, Juan capítulo número 11 nos presenta esta poderosa verdad. Vamos a comenzar a leer desde el versículo número 45. ¿Ok? Juan capítulo 11, versículo 45. ¿Qué cosa había ocurrido antes del versículo 45? Pues nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro había sido la última señal que Jesús diese antes de la cruz del Calvario. Era la última señal. Y ahora mira lo que ocurre justo después de esa última señal antes de la cruz del Calvario. Mira lo que va a ocurrir. Juan capítulo 11, versículo 45 dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y ahora mira lo que va a ocurrir. Atención. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y ahora mira la respuesta de los sacerdotes y fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Escuchen, escuchen. Porque este hombre hace muchas
señales, la misma palabra que en la versión griega del Antiguo Testamento se utiliza allá en Isaías capítulo número 11, versículos 10 y 12. La palabra pendón, este hombre hace muchas señales. Y ahora mira lo que ocurre. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y ahora mira lo que va a decir el sumo sacerdote. Dice así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir. ¿Por quién? Por la nación. Y ahora mira lo que va a decir el versículo 52. El versículo 52 es clave. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban, ¿dónde? Dispersos. Oh, ¿qué cosa está diciendo Caifás aquí que es más de lo que él mismo podía entender? Caifás estaba siendo aquí inspirado por el Espíritu, porque como era sumo sacerdote aquel año, profetizó. Y en su profecía, Caifás, sin saberlo, sin quererlo, está aplicando la cruz de Cristo como aquel gran pendón que Dios levantaría delante de las naciones del mundo. ¿Para qué? Para reunir a los dispersados, para congregar a los hijos de Dios en uno solo. Y no cabe duda que esto fue ayudado por el Espíritu de Dios. De manera que Juan capítulo número 11 nos presenta la cruz de Cristo como aquel pendón, como aquel estandarte que Dios levantaría a los pueblos. ¿Para qué? Para que todos los hijos de Dios que se encontrasen dispersados en el mundo vinieran a reunirse en uno solo alrededor de la cruz y constituir. ¿Cuál era la promesa de Isaías 11? Constituir ¿qué cosa? Congregar ¿qué cosa? El remanente del pueblo de Dios allí congregado en derredor de la cruz. Mis amigos, qué cosa maravillosa. La cruz de Cristo levantada produce al remanente. Y alguien podría decir, bueno, pero el remanente no lo produce el mensaje de los tres ángeles. Sí, por supuesto que sí, pero el mensaje del tercer ángel, con énfasis en la justicia de Cristo, es precisamente la exaltación del crucificado para que todo aquel que vea a Cristo y comprenda el valor de su cruz sea congregado al pie de la cruz como remanente del pueblo de Dios. Eso es, eso es. Ahora fíjense esto. Mira lo que ahora la Biblia nos va a enseñar acerca de la cruz de Cristo como la señal, el pendón levantado al mundo para reunir a los hijos de Dios. A ver, según Isaías capítulo número 11, ¿dónde estaría el pueblo de Dios que iba a ser reunido por esa cruz, por ese pendón que Dios levantaría a las naciones? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Estaba entre las naciones, estaba disperso, estaba entre diferentes lugares, naciones, eh, constituyendo lo que podría llamarse una dispersión del pueblo santo. ¿Ok? Así está.
Ahora noten esto. Cuando Dios le da su profecía, su promesa al profeta Ezequiel, ¿dónde estaría el pueblo de Dios cuando la promesa del nuevo pacto fuese a ser cumplida? ¿Dónde iba a estar el pueblo? Mira dónde iba a estar el pueblo. Ezequiel capítulo 36. Vamos allá. Ezequiel capítulo 36. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer desde el versículo número 19. Fíjense esto. Dice el texto, Ezequiel 36, 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Se dan cuenta de lo que iba a ocurrir? Fíjense, ¿dónde iba a estar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios iba a estar esparcido en las naciones. La misma cosa de Isaías 11, la misma situación. ¿Dónde estaría el pueblo de Dios, los hijos de Dios, cuando Dios levantase el pendón a los pueblos, a las naciones? Estarían esparcidos. Es lo mismo. El pueblo aquí en Ezequiel 36, 19 estaría esparcido, dispersados por las tierras y las naciones. Y lo peor es que en esas tierras el nombre de Jehová fue profanado. El nombre de Jehová fue profanado. Por eso dice el texto, Ezequiel 36, 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. En otras palabras, el pueblo, lamentablemente, con su vida, con su desobediencia, con su testimonio, profanó el nombre de Dios. Y ahora dice el versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y aquí está la promesa. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán, fíjense, Dios va a santificar su nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado, ahora fíjate, santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fíjate la promesa aquí. ¿Cuál es la promesa en Ezequiel? Pues la promesa en Ezequiel, así como en Isaías, es que Dios va a volver a reunir a sus hijos. Isaías le llama a eso que Dios va a recoger el remanente de las naciones. Dios lo va a recoger. Ezequiel dice que Dios va a volver a traer a su pueblo y lo va a traer ¿para qué? Para que en esa obra que Dios va a hacer por ellos, el nombre de Jehová sea santificado en el pueblo cuando todas las naciones vean eso delante de sus ojos. Cuando las naciones vean que Dios de las naciones del mundo formó un pueblo remanente y lo congregó al pie de la cruz, cuando las naciones vean que Cristo crucificado atrae, congrega a un pueblo en derredor suyo y ese pueblo se convierte en el remanente y de todas las naciones sale un pueblo adorando a Cristo, entonces el nombre de Jehová será santificado en ellos cuando las naciones vean eso. Esa es la promesa. Ahora fíjate, ¿cómo dice Isaías
¿Cómo dice Isaías que eso se iba a cumplir? Isaías 11, ¿cómo lo decía? Dios iba a levantar una señal, una gran señal, un pendón a las naciones. Y Juan, capítulo número 11, nos dice que esa señal que iba a ser levantada era Cristo en la cruz. Cristo crucificado, levantado entre el cielo y la tierra a los ojos del mundo. Cristo crucificado traería, congregaría en uno solo al pueblo que se encontraba dispersado. Eso lo dice Juan. Y ahora la pregunta es, ¿y Ezequiel qué dice? ¿Qué dice Ezequiel acerca de cómo eso se iba a producir? ¿Cómo ese remanente, cómo ese pueblo entre las naciones disperso iba a salir para volver a constituir un pueblo y el nombre de Jehová ser santificado en ellos? ¿Cómo dice Ezequiel que eso se va a cumplir? Mira cómo. Ezequiel capítulo 36, versículo número 25 al 27. Esta es la promesa, la misma de Isaías 11, pero en palabras de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué cosa iba a hacer Dios según Isaías? Dios iba a levantar un pendón para atraer a sus hijos de las naciones y formar un remanente. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Ezequiel está diciendo que Dios va a derramar agua limpia sobre ellos y ellos van a ser limpiados y van a ser despojados de su idolatría y de su iniquidad. Y en ese derramamiento de agua limpia, Dios les daría ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿qué cosa? ¿Qué cosa iba a poner Dios dentro de nosotros? Mi espíritu. Y haré, fíjate la promesa, al colocar su espíritu en aquellos que reciban el agua limpia para ser limpiados, al colocar el espíritu dentro de ellos, Dios iba a hacer. Dios lo promete. Dios dice, yo lo haré y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pregunto, esta característica de guardar sus estatutos, sus preceptos y poner sus obras, sus mandamientos, ¿es una característica del remanente? Absolutamente. Es la característica del remanente según Apocalipsis capítulo 14. Guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Y quién promete lograr esta obediencia en el remanente? ¿Cómo sabemos que este es el remanente? Porque es la misma promesa de Isaías. Así como el remanente en Isaías 11 se iba a producir por la señal levantada como pendón a los pueblos, aquí el derramamiento del Espíritu como agua limpia que pondría el Espíritu en el remanente, pondría el Espíritu en el pueblo y el pueblo terminaría guardando los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus preceptos por la obra del Espíritu derramado en ellos, haciendo que Dios produzca en ellos la obediencia a sus mandamientos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo se cumple esto de Ezequiel? Porque Isaías dice que el remanente que volvería y se congregaría en uno de los pueblos de la tierra, ese remanente saldría de las naciones viendo la señal que Dios iba a levantar. Dios levantaría un pendón y todo aquel que viese esa señal saldría y sería congregado en uno solo alrededor de esa señal que Dios iba a levantar, formándose el remanente del pueblo de Dios. Eso lo dice Isaías, ¿verdad? Y Juan dice que eso se cumplió en la cruz. La cruz es la señal levantada para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y cómo se cumple la promesa de Ezequiel? Ezequiel 36. ¿Qué era lo que prometía Ezequiel 36?
¿Qué era lo que dice Dios en Ezequiel 36:25 que iba a ocurrir? Que Dios iba a derramar, a esparcir, ¿qué cosa? Agua limpia, que sería como el Espíritu limpiando el corazón de toda inmundicia y poniendo un corazón nuevo y el Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus mandamientos. ¿Y cómo se cumple eso? Por eso entendemos que el Evangelio de Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, recuerden que es la señal, el pendón levantado a las naciones. Cuando Cristo fue crucificado, ¿qué cosa saldría de su costado? ¿Qué cosa salió del costado de Jesús en la cruz cuando fue traspasado el costado? ¿Qué salió? Salió sangre y agua. Oh, ¿por qué sale agua y sangre de la cruz? Porque la cruz representa el plan de Dios, el instrumento de Dios para perdonar y borrar pecados. La sangre hace eso porque la sangre tiene valor expiatorio. Recuerden el libro de Levítico, capítulo número 17, versículo número 11. Os he dado la sangre para hacer expiación por vuestros pecados. La sangre tiene valor expiatorio. La sangre puede perdonar el pecado. La sangre puede limpiar el pecado. La sangre lo puede borrar, pero no solamente del costado del crucificado, levantado como señal a los pueblos, salió sangre. ¿Salió también qué cosa? Salió agua. ¿Y qué representa esa agua que salía del costado de Cristo? La dádiva del Espíritu, el Espíritu que Dios quiere poner en nuestros corazones para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, para purificarnos y hacernos andar en sus mandamientos. Ese Espíritu también proviene de Cristo, el crucificado, que nos da su poder, que nos da su fuerza, nos da su gracia, nos da su espíritu, para que su espíritu venga a limpiarnos, dándonos un corazón nuevo, capaz de andar en los mandamientos de Dios. Y ahora nosotros podemos entender por qué Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo número 3 que si quería nacer de nuevo, si quería nacer del agua y del espíritu, debía mirar a Cristo cuando fuese levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Recuerdas? Nicodemo preguntó en Juan capítulo número 3, ¿y cómo puede hacerse esto? En otras palabras, ¿cómo puedo yo volver a nacer? Y Jesús respondió, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el secreto. Cristo Jesús es la señal de Dios levantada a los ojos del mundo. Y cuando una persona contempla a Cristo en la cruz y comprende el plan de la salvación que la cruz le enseña, entonces el corazón recibe una nueva vida producida por el Espíritu de Dios, que produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. El Espíritu que proviene de Cristo limpia el corazón y lo habilita para andar en los preceptos de Dios. De manera que por medio de Cristo y su cruz, Dios cumple su palabra de hacer que andemos en sus mandamientos, preceptos y estatutos. Ahora bien,
¿Cuál es la condición, según Ezequiel, de aquel remanente que ve la cruz y recibe el Espíritu Santo para andar en todos los preceptos de Dios? ¿Cuál es la condición de esos que ven la señal levantada por Dios a las naciones? ¿Cuál es la condición de aquellos que reciben al Espíritu Santo dentro de ellos para andar en toda la ley de Dios? ¿Cuál es la condición? Para eso se escribió Ezequiel 37 y es con este texto que vamos a terminar. Ustedes saben lo que Ezequiel 37 dice. Ezequiel 37 dice que Dios tomó al profeta Ezequiel y lo llevó y lo hizo pasar por en medio de un valle de huesos secos. Y dice el profeta Ezequiel, y secos en gran manera. ¿Cuál es el propósito de decir que esos huesos estaban secos en gran manera? El propósito es decirnos que esos huesos estaban bien muertos. Así que Dios entonces le dice al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le da la orden al profeta y le dice, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile a estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová, recibid el espíritu. Y entonces el espíritu entra en los huesos. ¿Y qué pasa con los huesos? Los huesos se convierten en un ejército resucitado. Nada más y nada menos. ¿Y cuál es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza de esta bendita imagen y metáfora de Ezequiel 37? ¿Cuál es la promesa? Mira cuál es la promesa. Ezequiel 37, versículo número 11 en adelante. Mira lo que es la aplicación del valle de los huesos secos. Mira lo que dice aquí. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pregunto, mis amigos, un pueblo, un pueblo que sale de las sepulturas, un pueblo que sale de sus tumbas, ¿es un pueblo qué? Cruz, ¿un pueblo qué? Resucitado. Un pueblo que sale de las sepulturas porque Dios les abre las tumbas, les abre la sepultura y el pueblo sale de la sepultura y constituye un pueblo de Dios vivo, es un pueblo que resucitado. ¿Y qué significa entonces tener el Espíritu de Dios adentro? Porque lo mismo que Dios promete hacer con su pueblo en Ezequiel 36, cuando les dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, eso mismo es lo que Dios hace con los huesos secos. Dios pone su espíritu adentro. ¿Y qué pasa con los huesos cuando reciben el espíritu? Resucitan.
¿Qué pasa con el pueblo de Dios que recibe el Espíritu Santo al contemplar a Cristo en la cruz y comprender su plan de salvación? ¿Qué ocurre con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios resucita. El pueblo experimenta un pasar de muerte a vida. El pueblo es resucitado, tiene vida nueva, experimenta el poder de la resurrección. Ahora ustedes se dan cuenta por qué Jesucristo decía en Juan capítulo número 5: vendrá la hora, y ahora es, en la que todo aquel que oiga las palabras del Hijo de Dios, ¿qué iba a pasar? Pasará de muerte a vida. Vendrá la hora, y ahora es, en que todo aquel que oiga las palabras de Cristo, del Mesías, tendría vida eterna. Esa vida, mis amigos, que Jesucristo nos da cuando nosotros vemos su plan de salvación, lo entendemos, meditamos en su muerte de cruz y tenemos a Cristo el crucificado aquí en nuestra atención. Y Cristo desde la cruz nos atrae con su amor, con su fuerza, con su poder. Cuando recibimos a Cristo y sus palabras, entonces Cristo pone en nosotros su espíritu. Y cuando su espíritu es dado a nosotros, somos resucitados de entre los muertos y vivimos ahora una vida nueva de obediencia a su ley. Eso es lo que ha constituido siempre al remanente de Dios, desde esos días de Cristo hasta los días de su segunda venida. Quien recibe el mensaje de salvación, quien recibe el mensaje de Cristo y escucha sus palabras, el Espíritu Santo los resucita, y esa resurrección es una vida que ya no es más desobediente, es una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Es una vida nueva, una vida resucitada, de la vida antigua a una vida nueva con Cristo, resucitados por su poder, que va creciendo de gloria en gloria, llenos de su espíritu para andar en todos los preceptos y en todos los mandamientos de Dios. Ese es, mis amigos, el mensaje de la vida, la muerte y el poder de Cristo desde los tiempos del profeta Isaías, profeta Ezequiel, luego el Evangelio de Juan, finalmente el remanente en Apocalipsis. Es siempre el mismo mensaje. Cuando usted y yo miramos a Cristo en la cruz y comprendemos el plan de la salvación, un poder maravilloso, un poder celestial que proviene del mismo Cristo, viene a nosotros, toma nuestra vida, nos llena por completo, nos resucita y nos hace andar en los mandamientos de Dios. Por eso el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia de Cristo. Por eso el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la exaltación de Jesucristo, para que todo aquel que le vea y comprenda su plan, su poder, su justicia, su gracia, se ha hecho ¿qué? Se ha hecho un resucitado. Se ha hecho un resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Y esa vida resucitada, ¿cómo va a andar de ahora en adelante? Va a andar en los caminos de su ley, porque tiene el Espíritu en el corazón, porque bebe de la cruz, porque bebe de Cristo. Cristo le da el agua viva. Cristo le da su espíritu diariamente. Hay nuevos pensamientos, hay nuevos deseos, hay una nueva vida.
por el Espíritu de Dios que Cristo nos da. Y ese es entonces la forma en la cual Dios forma al remanente en todo tiempo. Desde los días de Isaías, pasando por Ezequiel, pasando por Juan, hasta el capítulo 14 de Apocalipsis. El remanente de Cristo siempre es formado por una visión del Calvario, por una comprensión de la muerte de Cristo en la cruz, por contemplar a Cristo, mirarlo, darle a él nuestra mente y atención, y Cristo con su poder nos perdona el pecado, nos borra el pecado y nos da su espíritu para que andemos ahora en obediencia. Siempre ha sido esa forma. Ah, mis hermanos, que nosotros podamos abrazar la promesa de Cristo, podamos regocijarnos en la justicia de Cristo, podamos depender de Él y beber de Cristo, fuente de sabiduría y de agua viva, beber de Él diariamente, de su fuerza, de su poder, para ser sostenidos en el Espíritu y ser nosotros como vivos de entre los muertos, viviendo en todo lo que Dios nos ha mandado, nos ha dicho, por su divino poder que actúa en nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les pido por favor que me acompañen a orar. Padre amado y santo Dios, Señor, te pedimos que nuestras miradas, nuestra atención, nuestra reflexión esté puesta en Cristo, Señor, para beber de Él, quien ha sido levantado entre los pueblos, para beber de Él, Señor, el agua limpia, el poder de tu Espíritu que limpia la vida y la hace nueva y obediente. Una vida como resucitados de entre los muertos, limpios, constituyendo tu pueblo, tu remanente que anda en tus caminos. Danos más de Cristo, Señor. Danos fe para creerle, para creer en sus palabras, para atesorarlas y experimentar su poder transformador. En el nombre santo y bendito de Cristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos las gracias al Señor por este mensaje. Pastor Manuel, ¿será posible que si los hermanos escriben en el chat, no activen su micrófono, sino que escriban en el chat algunas preguntas o consultas? ¿Usted tendrá un tiempo como para poder aclarar algunos comentarios? Podemos en el nombre del Señor quedarnos unos pequeños minutos para aclarar cualquier pregunta o comentario. Perfecto. Escriban, hermanos, entonces en el chat algún comentario, alguna pregunta. Ahí el pastor también me va a ayudar a poder leerla. Quisiera, pastor, leer una cita eh, que es de la sierva del Señor. Eh, no me está permitiendo copiarla, pero bueno, la voy a leer, la copié en el grupo de WhatsApp. Dice, esta cita está en primero de Joya de los Testimonios, página 250. Dice, la conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa, aborrece el pecado y quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores, tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Se aparta ahora de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que hasta entonces prefirió a Cristo y este es el encanto de su vida, la corona de su regocijo. Considera ahora en toda su riqueza y gloria el cielo que no le atraía antes y lo contempla como su patria futura
donde verá, amará y alabará a aquel que lo redimió con su sangre preciosa. Joya a los Testimonios, tomo 1, página 250. Parece que ese es el secreto, pastor, el mensaje del tercer ángel, ese preciosísimo mensaje, el poder comprender ese indescriptible amor, esos encantos de su gracia, el poder que nos atrae de la cruz hacia nuestro corazón. Sí, absolutamente, absolutamente. Y noten ustedes que, noten ustedes que la cruz del Calvario y la atracción poderosa que proviniendo del amor de Dios nos atrae a la cruz, ¿ok? Eso lo dice, por ejemplo, con total claridad la página 147 del libro Deseado de todas las gentes, donde Elena de White hace la siguiente pregunta. Ella pregunta, ¿cómo hemos de ser salvos entonces? Mire qué pregunta importante. ¿Cómo nos hemos de salvar entonces? Dice ella. Esa pregunta debería ser pregunta de todos los días para nosotros, de saberlo, de vivirlo. ¿Cómo nos hemos de salvar entonces? Y ella dice, la cruz, perdón, la luz que brilla desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Y si no nos resistimos a esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo y la ley de Dios queda grabada en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso, mis amigos, eso nosotros caeríamos en un inmenso error si llegásemos a pensar, bueno, yo hace tiempo me convertí ya, yo hace tiempo me convertí, así que ahora lo que necesito es otro tipo de conocimiento, ahora necesito es saber exactamente cuáles son los planes tras bambalinas y bastidores que se están armando para traer la ley dominical. Si yo sé esos planes, estoy en la verdad presente. Amigo, mire, el problema de pensar así es que llega la ley dominical y usted pudo anticiparla perfectamente, pero cuando a usted le pongan a decidir entre Cristo y su verdad, y sus intereses personales, su vida, la vida de sus familiares, si usted no está convertido por la poderosa atracción de la cruz, si usted no vive en Cristo, si usted no vive lleno del Espíritu, allí al pie de la cruz, con el yo muerto, renunciando al yo todos los días, si usted no vive esa experiencia de Cristo en la cruz, entonces usted pudo saber todo lo que iba a ocurrir y pudo anticiparse a todo. Pero cuando le toque decidir, probablemente usted decida por el yo. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que lo único que produce fidelidad a Cristo, a pesar de la muerte, lo único que produce fidelidad a Cristo, a pesar de la muerte, es Cristo crucificado, que nos atrae a Él y allí al pie de la cruz vivimos con el yo crucificado, llenos del Espíritu Santo, imbuidos con nuevos pensamientos y fines y con la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Eso es, eso es lo que a nosotros nos hace
ser fieles a Dios. Eso es lo que nosotros nos hace eso es lo que nos va a hacer resistir al pie de la cruz todas las tentaciones, todos los embates satánicos al fin de los días. Amén. Ahora entiendo, Pastor Manuel, por qué Pablo escribe en Colosenses 3:10 en adelante que Cristo es el todo y en todos. O sea, realmente todo se lo debemos a Cristo. Así es, ¿verdad? Y nosotros entonces, si Cristo está dispuesto a hacer todo en nosotros, entonces nosotros debemos rendir la voluntad a Él. Debemos ceder ante el llamado de su Espíritu diciendo sí a todo lo que el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va guiando, diciendo sí cada vez que el Espíritu nos señala un nuevo deber, un nuevo conocimiento, un nuevo rayo de luz. Eso es ceder, eso es vivir al pie de la cruz. Amén. Pastor, se me desconectó, no tengo acceso al chat, pero mi esposa va a leer, hay un comentario y también un escrito que escribió el hermano Cristian Azócar. Entonces le voy a pedir a mi esposa Lorena si puede leer el comentario, que yo no tengo acceso, por favor, si podemos escuchar. Sí, No sé, Lorena, gracias. sí, dice así, Rosy para todos dice, los 144.000 son un número simbólico, son la multitud de Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Después hay una cita que trae el hermano Cristian Azócar que dice, aunque nuestra salvación depende totalmente de Jesús, tenemos una obra que hacer para ser salvos. El apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra que debemos hacer no es independiente de lo que Dios debe hacer, sino una obra de cooperación con Dios. El poder y la gracia de Dios deben ser obrados en el corazón por el obrero divino, pero algunos se equivocan en esto, afirmando que el hombre tiene una obra que hacer que es totalmente independiente de cualquier obra de Dios. Otra clase de personas adopta el otro extremo y dice que el hombre está libre de todas las obligaciones porque Dios hace toda la obra, tanto el querer como el hacer. Pero la verdadera base que hay que adoptar es que la voluntad humana debe ser sometida a la voluntad divina. La voluntad del hombre no debe ser forzada a cooperar con los agentes divinos, sino que debe ser sometida voluntariamente. El hombre no tiene poder por sí mismo para obrar su propia salvación. La salvación debe ser resultado de la cooperación con el poder divino y Dios no hará por el hombre lo que éste puede hacer por sí mismo. El hombre depende completamente de la gracia de Cristo. No tiene poder para dar un paso en la dirección de Cristo, sino cuando el Espíritu de Dios, tal como se dijo hoy día, lo atrae. El Espíritu Santo atrae continuamente al alma y seguirá atrayendo hasta que por su persistente negativa el pecador contriste al tierno mensajero de Dios o que lo, que lo atrae. El Espíritu Santo atrae continuamente al alma y seguirá atrayendo hasta que, por su persistente negativa, el pecador contrista al tierno mensajero de Dios. Ahí se repitió. Y finalmente, la otra cita que no alcanzo a ver el nombre, Godfrey Peters. Señal de eso, dice, pareciera el doble cumplimiento de Mateo 24 y que Pablo, comillas, esperaba estar para la venida de nuestro Señor, cierra de comillas, y luego dijo, no vendrá antes del anticristo, cierra de comillas, y claro es, no fue en sus días, entre paréntesis de Pablo. Eso es lo que dice el hermano Godfrey. Esos son el chat. Gracias, Lorenita. No sé si algún comentario, Pastor Manuel, sobre lo que se escribió. Sí, uno podría preguntarse,
uno podría preguntarse si esto alguna vez se cumplió o era el plan de Dios, o Dios sabía, por ejemplo, que no se iba a cumplir con Judá, ni tampoco se cumpliría totalmente con la iglesia apostólica. Uno podría hacerse este tipo de preguntas, ¿ok? Y la verdad es que nosotros todavía estamos aquí en la tierra, todavía no vemos que el lobo y el corderito se acuesten juntos. Todavía no vemos que un niño pueda pastorear a la serpiente, a las áspides. Todavía no vemos que la bestia y el animal doméstico vivan juntos. Todavía no vemos eso. Entonces quiere decir que todavía hay promesas que han de cumplirse. ¿Ok? Todavía hay promesas que han de cumplirse. Sin embargo, a pesar de que la totalidad de las promesas de Dios todavía no las vemos realizadas y cumplidas aquí alrededor nuestro. En cada momento de la historia bíblica, en cada momento de la historia bíblica, hasta nuestros días y hasta el día en que Jesucristo venga por segunda vez, siempre hubo un pueblo, siempre hubo pueblo, personas aquí, por allá, siempre hubo gente que comprendiendo el plan de salvación y permitiendo que el Espíritu Santo los atrajera a Cristo en la cruz. Dame un segundito aquí que vamos a... Hay un micrófono que nos está haciendo interferencia. Vamos a... Ok. Entonces, siempre hubo pueblo que permitiendo que Jesucristo los atrajese a la cruz por su espíritu, fueron considerados como esa parte del remanente de Dios. Siempre, siempre. Dios siempre tuvo un remanente, siempre tuvo un pueblo. Entonces, ese pueblo experimentó el poder renovador del Espíritu, como lo experimentará a plenitud. ¿Ok? El remanente lo experimentará a plenitud. Sobre el remanente caerá finalmente ese espíritu que Dios derramará para preparar al remanente para una vida durante el tiempo de angustia, sin la intercesión ya de Cristo en el santuario celestial, con sus corazones, mentes y vidas completamente en armonía con Dios, con sus vidas selladas para el cielo. Entonces, sí, hay promesas que aún esperamos, hay promesas que nuestros ojos anhelan ver, pero allí donde haya un adorador en espíritu y en verdad, allí el poder de Dios se manifiesta para que el ideal de Dios, el carácter de Cristo, sea reflejado en esa persona. Amén. Bueno, quisiera dar las gracias. En el nombre somos 65 participantes, en el nombre de cada uno de ellos, dar las gracias al Señor en primer lugar por este preciosísimo mensaje, que no nos resistamos más al Espíritu Santo y que dejemos que Él pueda producir con esa agua viva, pueda transformar nuestro corazón, dar las gracias al Señor, gracias también, Pastor, por su ministerio, por este claro mensaje que nos ha llegado hoy día. Y quisiera pedirle, Pastor, si puede hacer la oración final. Nos vamos a poner de rodillas y desde ya gracias a cada uno de los hermanos y también a usted por este mensaje. Sí, sí, por supuesto, vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santísimo Señor, nosotros queremos, Señor, decirte sí a todo aquello que por tu Santo Espíritu anheles producir y nos anheles informar, Señor. No queremos resistirnos al poder de Cristo que con su Espíritu nos atrae, Señor, a una vida de completa
renuncia al yo, de completa entrega de la voluntad a Cristo, para que experimentemos el gozo de la santidad. El gozo, Señor, de tu gracia, el descanso de tu gracia y el gozo de la santidad que nos llene, Señor, y que nos permita vivir y estar fieles durante todo tiempo, en especial durante este tiempo de prueba y de angustia que se avecina sobre la humanidad. Lávanos, lávanos con el poder eficaz de tu gracia, de tu sangre. Llénanos de tu espíritu y permítenos vivir allí, Señor, sometidos a Cristo en todo tiempo. En el nombre santísimo de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias por su maravilloso tiempo. Gracias por todo. El Señor les bendiga y les guarde, y siempre es un placer saludarles y acompañarles. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano. Los que quieran saludar al pastor, activar su cámara. Que el Señor lo bendiga y que tengamos todo un bendecido sábado. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz sábado, bendiciones. Feliz sábado, Manuelito, un abrazo, Dios me lo bendiga. Gracias, Hermana, pastor, hermana bendiciones. Goyita, Dios le Orando por bendiga y usted. le guarde. Gracias por sus saludos. Los queremos mucho y los extrañamos aquí en Venezuela. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Amén, Bendiciones también a se lo todos. extraña. Amén. Besitos, saludos Bendiciones. a María José y a los bebés. Les pido por favor que, que nos ayuden y nos acompañen en oración. Em, el día 21 de noviembre, el día 21 de noviembre, que si no estoy equivocado, cae día jueves, ¿ok? El día jueves 21 de noviembre tengo la entrevista consular en la embajada chilena, porque estamos planificando visitar Chile en el 2025 para predicar la palabra del Señor, probablemente en Chillán, ¿ok? Entonces, el día 21, este jueves que viene, será la entrevista consular, y les pido por favor que ustedes oren por un milagro sencillo. El milagro es sencillo. Amén, Que esa entrevista pueda ser aprobada la visa sin necesidad de mostrar los antecedentes penales, porque los antecedentes penales en Venezuela son muy difíciles, son muy costosos, y la página oficial que emite los certificados no carga, no funciona. Entonces, el milagro es que los funcionarios de la embajada aprueben la visa a pesar de no tener los antecedentes penales. amén, Que Dios nos ayude y nos permita visitar Chile en el 2025. amén. Vamos a estar orando, Manuelito, y aquí lo voy a esperar en La Serena. Amén, 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 pastor. amén. Saludos, pastor. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y les guarde. Un gran abrazo. Amén. Bendiciones. Igual. Chao, chao. Gracias, Bendiciones, pastor. feliz sábado Gracias. desde Oaxaca, Gracias, México. felicidades, Bendiciones. Pastor, ¿usted es venezolano? Sí, señora. Ah, mira, qué gusto. Un Hoy día gusto. estaba yendo al templo para ver, escuchar el sermón de mi iglesia acá en Perú, y sentí mucho frío, estaba haciendo demasiado frío y me había abrigado poco. Entonces, en el camino me detuve y tuve que regresar a mi casa. Entonces, cuando llego a mi casa, me acordé del culto que había acá con Lidia Rojas, la hermana, y aprendí, y justo estaba hablando usted, y digo, acá me quedo, entonces escuchar, ya no salí. Bendito Tengo el Dios. gusto de encontrarlo a usted en este momento que necesitaba oír la palabra de Dios. Que Dios lo Amén. bendiga, que Dios Amén. lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Dios. Dios les bendiga y gracias. les guarde. Un abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima.